Agudice bien sus oídos porque esto que voy a soplar hoy en el nombre de Jesucristo es muy, pero muy importante. Todo es importante, pero esto requiere de una atención bien fuerte para entender muchas cosas que ya hemos explicado en muchas otras ocasiones, pero que Dios quiere que repitamos para nuestra confirmación en lo que Él quiere que escuchemos. Génesis capítulo 11 dice el verso 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vayan guardando. Dice toda la tierra, una sola lengua, un solo lenguaje, una sola manera de expresarse y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es el primer pasaje que quiero que abordemos, porque hay unos cuantos más. Y ciertamente en el corazón del hombre ha estado el hacer su propia voluntad, el hacer realizar sus propios proyectos sin tomar en cuenta a Dios. Esto que se dio en el capítulo 11 de Génesis no es otra cosa que una sublevación del hombre contra Dios. Recuérdense, la humanidad. Aquí no estoy hablando de algunos, estoy hablando de la humanidad hasta el momento, porque dice que la tierra tenía una sola palabra, un solo lenguaje, una sola expresión. Y me llama mucho la atención el término uno. Había lo que podríamos decir unicidad en propósito. Ellos estaban unidos, todos estaban unidos y tenían unas mismas palabras. Claro está que esta unicidad y estos proyectos que ellos tenían un cabecilla. Es decir, había un cabecilla, había una cabeza. Siempre hay una cabeza que planifica asuntos cuando tienen que ver cosas cosas globales. Siempre hay una cabeza que es la que está al frente. Y claro está, sabemos que ya Hasatán había sido expulsado, ¿verdad? Que estaba haciendo un trabajo en la tierra con miras a engañar a la humanidad. Comenzó con Eva, ¿verdad? Y siguió así sucesivamente haciendo su trabajo de engañar, porque ese es el trabajo específico
de nuestro enemigo, engañar. Y el engaño, ustedes saben que puede llevarnos a nosotros a tener ideas incorrectas de lo que Dios quiere que expresemos o que tengamos, la idea que Dios quiere que tengamos. Pero había un cabecilla humano, y es nada menos que Nimrod. Nimrod, descendiente de Caín, y este hombre había tomado la dirección. En los capítulos anteriores se nos habla de Nimrod como valiente o gran cazador, poderoso en la tierra, que dice que era vigoroso cazador en contra de Jehová, o sea, contrario a Dios. Aunque ahí dice en esta versión, es una mala traducción, dice delante de Jehová, pero eso no es lo que quiere decir. Eso quiere decir contrario a Jehová. Él fue un tirano que se levantó contra Dios. Él era quien manejaba la humanidad en ese momento, y de él surge la idea también de hacer una gran ciudad. Dice el verso 3, se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le dijeron, el verso 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. Edifiquémonos una ciudad y una torre. Y dice, cuya cúspide llegue al cielo. Ya hemos explicado bastante esto y sabemos que ningún ser humano, por más grande que sea la tecnología y por más avanzada que esté, ningún rascacielos puede llegar al cielo. Como la palabra, ¿verdad? Me cayó en verso. Por lo tanto, la idea no era edificar una torre que llegue al cielo, sino levantar un emblema, o podríamos decir así, levantar un emblema, es la palabra, que vaya contra Dios, que vaya contra Dios. Ese emblema se levantó y hasta el día de hoy ese emblema aparece, inclusive lo he explicado ya en otras ocasiones, aparece en el billete del dólar. Estamos hablando de una torre piramidal cuya cúspide le señalara a Dios: tú no tienes nada que ver con nosotros, ni nosotros queremos nada contigo. Estamos hablando de un levantamiento contra el Eterno. Eso se dio, y saben todos ya cuál fue la consecuencia, ¿verdad? Dios tuvo que descender y confundir el lenguaje de ellos. ¿Y por qué el Señor confundió el lenguaje de ellos? ¿Y por qué lo diversificó? Dice: confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Porque ellos tenían, el versículo 1 dice, una sola lengua, un solo lenguaje. Hay algo que Dios respeta mucho y toma muy en cuenta, o toma muy en consideración, que es cuando el hombre se mueve por medio de la unicidad. Por medio de la unicidad. Dios es maravilloso y su sabiduría es insondable. Y hay muchas cosas que podemos entender. Por ejemplo, Él es uno, pero es tres. Y la palabra Elohim, que es la palabra
Dios, o sea, traducida como Dios, en el capítulo 1 y verso 1, donde dice, en el principio creó Elohim, diga Elohim. Es una palabra, olvídese, no estamos con esto ni judaizando ni nada por el estilo. Es la palabra original. Elohim significa Dios pluralizado, no Dios singular, sino Dios en plural. Es como si la palabra sola dijese dioses, pero no se puede traducir dioses, porque de traducirse dioses, entonces pensaríamos que hay más. Pero es Dios, es Elohim pluralizado, dándonos a entender que la unicidad es característico de Él. Por lo tanto, cuando Él ve que hay unicidad en el hombre, allí en el capítulo 11, esto lo movió a manifestarse y a cancelar ese proyecto, ese plan que ellos tenían. Como decía en el mensaje pasado, cuando hablábamos del Espíritu, a Él también le place manifestar su unicidad en la conformación de nuestro ser, pues nos hace espíritu, alma y cuerpo. Pero no es que son tres seres diferentes, sino que son tres elementos en un solo ser. Eso se llama unicidad. Diga unicidad. Estoy usando el término unicidad porque la palabra unidad le queda corta. Entonces, ustedes pueden ver si a Dios le interesa la unicidad, sobre todo en su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo oraba, Él decía estas palabras: que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Él estaba deseando que su cuerpo, su iglesia, su eclesía fuese una. Y ciertamente es así, aunque veamos diversidad de expresiones. La eclesía de Jesucristo es una. Aunque unos se manifiesten con tambora, güira y con mucha bulla y mucha cosa, aunque otros se manifiesten tranquilitos, sosegados, aunque otros sean una mezcla de ambas cosas, como es el caso nuestro, aunque otros se manifiesten de una manera diferente, aunque otros se vistan así, aunque otros se vistan así, Dios lo que está es aprovechando la diversidad para manifestar la unicidad, porque todos, querramos o no, vamos a manifestar al único y soberano Dios. En estos días estaba viendo un programa donde ya es un programa que está en las redes, y donde el conductor del programa coloca a dos personas, dos creyentes en Jesucristo, una pastora y un joven de una capacidad bien elevada en las Escrituras. El propósito de este conductor era manifestar a su audiencia que nosotros somos diferentes y que hay un tirijala entre los hijos de Dios. Pero él se llevó una gran sorpresa en su programa, porque aunque eran de dos líneas diferentes, ellos concordaban en todo lo que decían. Y se le fue el tiro por la culata, porque es que nuestro Dios nos hace diferentes, pero para que manifestemos su unicidad. Tenemos un solo Padre. Así que, hermanos, tu hermano pentecostal es tu hermano adventista es tu hermano no importa la congregación donde se reúna, es tu hermano.
que unos tienen más acercamiento a la doctrina apostólica es una cosa, que otros están, podríamos decir que tambaleantes en cuanto a algunos aspectos doctrinales es otra cosa, pero no todos vamos a tener igual expresión, no todos vamos a tener la misma forma de expresar algo, ¿verdad? Aunque sea una doctrina, pero tenemos una cosa en común. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo y Cristo nos unifica. Por eso la oración de Cristo fue contestada cuando Él le decía al Padre: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y está hablando de unicidad. Pero a Dios entonces le llama la atención esto, que ellos tienen un solo lenguaje, tienen un solo propósito y decidieron hacer una ciudad, porque la idea de ellos era unirse. La idea de ellos no era la unicidad, era la unidad, pero con fines totalmente contrarios a Dios. Ahora, en el transcurrir de los años, nosotros nos encontramos con un salmista llamado David. Todos conocen al salmista David, ¿verdad? Por las escrituras. En el capítulo 2, el salmista se expresa de esta manera. Ahora, no sé, yo no creo que fuera un salmo de David, pero vamos a ver. Leemos, eran salmos de David, casi los primeros salmos eran de David. En el capítulo 2 leemos en el verso 1 una pregunta, y este salmo, quiero decir esto antes de leer el salmo, y es que los salmos en su mayoría eran no solamente cánticos de la cultura hebrea, poemas de la cultura hebrea, por eso se encuentran los salmos entre los libros sapienciales. Ahí están Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, etc. Allí está expresada el poema, está expresado el arte hebreo de una manera maravillosa. Por eso a la gente le gustan los salmos, porque los salmos son expresiones, ¿verdad?, de una manera poética, una manera dulce, que nuestra alma como que le gusta, se adecua a los salmos. Y hay personas que usted ve su Biblia enterita, ¿verdad? Pero cuando entra a los salmos la ve de guabinada, porque nada más le coge con los salmos. Pero eso no es malo, es que tenemos en nosotros esa particularidad de que nos gustan estas cosas, estas expresiones así. Pero hay algo característico de los salmos, y es que no solamente es un libro poético, un libro de cantar, de cánticos, libro de cánticos. Recuérdense que Pablo decía que alabemos al Señor con himnos, con salmos y cánticos espirituales. No solamente es podríamos decir un volumen de cánticos, sino que también es un libro profético. Es un libro profético. El libro de Salmos es un libro profético. Miren, amados, aquí en el libro de Salmos encontramos profecías que la vemos cumplirse en el desarrollo de los tiempos. Por ejemplo, el que comía del plato conmigo levantó contra mí el calcañar. ¿De qué estaba hablando allí? Estaba hablando de algo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, y fue cuando Judas lo entregó. Otra palabra en el Salmo: horadaron mis manos y mis pies. Eso le estaba diciendo David, el salmista, ¿verdad? Pero no estaba refiriéndose, aunque es una palabra que él la expresó de una manera poética, pero que también se estaba refiriendo a algo que le habría de pasar al Mesías. Era que sus manos y sus pies serían horadados con clavos, ¿no? En fin, me rodearon toros, fuertes toros de Basán, me rodearon.
Eso se estaba refiriendo a aquel acontecimiento de la crucifixión, donde, ¿verdad?, se levantaron contra el Señor. Pero bien, este salmo, el Salmo 2, es un salmo sumamente importante porque es un salmo que profetiza. Aquí está profetizado el tiempo actual en el que vivimos. El Salmo capítulo 2. Y realmente aquí está hablando sobre lo que es el hombre levantarse o sublevarse contra su creador. Dice el versículo 1 y comienza con una interrogante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dos cosas muy interesantes acá. El amotinamiento, que no es otra cosa que el reunirse todos con un propósito, para, ya sea para expresar un descontento al gobierno. Bueno, ustedes ven lo que se llaman motines, ¿no? Se levantan, pero aquí habla de un amotinamiento global. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ciertamente, amados míos, hay un amotinamiento global. Claro está que dirigido por entidades que a su vez están siendo dirigidas por otras entidades que a su vez están siendo dirigidas por una entidad. Cuando la palabra de Dios nos dice en una de las cartas del apóstol Juan que el mundo entero está bajo el maligno, y cuando el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión, tengo otras cosas que decirles, pero no se las voy a decir ahora porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo. O sea, está hablando entonces de un príncipe que gobierna desde las tinieblas, desde la oscuridad, el planeta. Usted dirá, pastor, pero ¿y entonces y Dios? Y Dios no es el que gobierna, Dios es el soberano. Dios es el soberano. Dios es el soberano de los reyes de la tierra y de todo cuanto existe. Lo que pasa es lo siguiente, amados míos. El enemigo tiene autoridad legal para manejar los asuntos del planeta. Tiene autoridad legal, que se entienda, tiene. ¿Por qué? Porque Adán le entregó esa autoridad en el Edén. ¿A quién fue que Dios le dio autoridad para manejar todo? Para que sujuzgara la tierra, para que liderara sobre todo. Fue a Adán y a Eva. Pero ellos se dejaron engañar, y en ese engaño lo que hicieron fue que traspasaron su autoridad a Satanás. Por lo tanto, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero esa es la cabeza que idea o que trata de plasmar en una humanidad que no quiere tomar en cuenta a Dios la idea de levantarnos y sublevarnos contra Dios. Entonces miren cómo el Salmo lo va explicando. Dice el versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿cómo? Unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que el hombre hoy? Estoy diciendo el hombre, pero estoy refiriéndome específicamente
a esa élite global que está manejando hoy los asuntos del planeta, que quieren colocar en la mente de la gente la idea de que somos demasiado gente en el mundo y que por lo tanto ellos tienen la capacidad y la autoridad de reducir la población. Y hay que reducirla a todas costas. Vamos a reducirla con enfermedades, con pestilencia. Vamos a reducirla con guerra. Vamos a planificar las guerras. Presten atención. ¿O ustedes creen que las guerras se dan así por así? Esas guerras son planificadas de una manera secreta. Se reúnen, vamos a levantar, y lo primero que hacen es que buscan un conejillo de India. Buscan un propósito para levantar una guerra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En estos días todavía se está librando una guerra en Israel. Todos sabían eso, ¿verdad? Todavía eso está en pie, hermanos. Ucrania y Rusia todavía están en guerra. Y se van a ir aliando otras naciones en guerra. Hay un joven poseído por el mismo maligno que es presidente de una de las Coreas. Y está enchinchando con sus misiles para levantar otro foco de atención de guerra. Por eso dice la palabra que oiréis de guerras y rumores de guerras. Entonces, esa élite global no solamente hace uso de las guerras para eliminar, sino que ahora mismo está haciendo uso de ideologías que están siendo sembradas en las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Y claro está, lo que estamos viendo hoy de personas mayores que han salido del armario, como ellos dicen, no es otra cosa que el resultado de adoctrinamiento que se ha venido dando desde años atrás. Entonces, ¿cuál es la mentalidad? Vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Vamos a quitar todo lo que tenga que ver con Dios de nuestra agenda. Eso es lo que significa rompamos sus ligaduras. Vamos a sacarlo de nuestra agenda. Vamos a exterminar el nombre de Dios. Hermanos, han intentado en nuestra nación quitar el nombre de Dios de nuestra bandera. ¿Y creen ustedes que son 2 o 3 personas de aquí de nuestro país? No, la intencionalidad viene desde altas esferas. Porque cada vez, como decía el pastor Molina, cada vez que se levanta la bandera, son bofetadas y galletadas al diablo en su misma cara. Porque allí está el nombre. Y no solo el nombre, más bien la designación, el nombre es otro, ¿verdad? Pero allí está el término Dios, y no solamente eso, está la palabra de Dios y está abierta en un verso que, hermanos, se conforma en una lanza puntiaguda contra el mismo diablo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y todos nosotros sabemos que esa verdad tiene un nombre y es Yahshua, Cristo, el Mesías. Entonces, no han podido todavía introducir aún en nuestra, podríamos decir, en nuestros estatutos, en nuestra constitución, esos asuntos que tienen que ver con la ideología, ¿verdad?, de género. Pero bien, es porque hay una batalla, es porque hay un levantamiento, es que el hombre se ha puesto a una y están consultando, pero esa consulta es contra Dios, es contra Jehová, es contra el ungido de Dios, y hay un levantamiento terrible. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora,
este salmo me dice lo que está pasando, pero también este salmo me dice lo que se aproxima. En el versículo 4 dice: el que mora en los cielos, aleluya, se reirá. El que mora en los cielos se reirá. Y dice: el Señor. Es el único verso que yo veo en la Biblia donde veo al Señor burlándose. El Señor se burlará de ellos. Hay mucha gente que está enloqueciendo, y hay mucha gente que están, podríamos decir, que tirando la toalla en muchos aspectos, porque dicen: ¿y quién nos va a ayudar? Porque han visto mucho las películas, las series del Chapulín Colorado, que aparece yo. Y la pregunta: ¿y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sacar de esta situación? Cada día que pasa, las naciones se endeudan. Y cuando las naciones se endeudan, quienes se endeudan son los reyes, los gobernantes. No es para ellos sacar de su bolsillo y pagar esas deudas. Es para sacarla a base del sacrificio de las naciones. Y el Señor Jesucristo lo dijo bien claro: los reyes y las naciones se enseñorean. Los reyes, dice, se enseñorean de las naciones. Es un problema fuerte que hay. Una nación como la nuestra, que viene arrastrando muchas deudas, y se dice que en esta gestión se han hecho préstamos que equivalen a todos los préstamos que se han hecho en gestiones anteriores. Eso es terrible. Y por eso entonces los gobernantes levantan y suben cada día más los impuestos, porque la idea es: levantémonos contra Jehová y contra su ungido. Contra Jehová y contra su ungido. Pero el Señor se burlará de ellos. El Señor se reirá. Y dice el verso 5: luego hablará a ellos en su furor y los turbará. Los turbará con su ira. Ustedes se imaginan al Señor burlándose, ¿no? Pero esa burla vendrá como resultado de: ya les llega a ustedes su tiempo. Entonces Él dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que ellos temen y es lo que no quieren. No quieren. Hay un levantamiento hoy de los reyes, los poderosos, contra la humanidad. Y están haciendo cosas que ellos piensan que uno no se entera de ellas. Están haciendo cosas terribles. Están preparando el ambiente. Ellos saben, porque la mayoría de ellos conocen las profecías bíblicas y saben que a este libro nada se le escapa, que todo lo que está aquí está al pie de la letra. Ellos saben, y tal vez es posible que hayan unos versos ahí de Apocalipsis que no lo hayan leído, pero ellos saben que cosas grandes vienen para la tierra. Ellos saben que cosas grandes se avecinan para este planeta. Ahora, lo que están haciendo, pues, llama la atención de muchos periodistas y de muchos youtubers. Ahora la comunicación se fue para allá. Ya la televisión casi nadie la ve. Ahora todo el mundo es YouTube, Instagram, etc. Pero ellos no se imaginan que
todos los planes que tienen se le están descubriendo. Por ejemplo, Zuckerberg, no sé si así lo estoy pronunciando bien, pero me estoy refiriendo al dueño de Facebook, acaba de hacer una edificación que va por los 200 y tantos millones de dólares en una sección de Hawái, en una porción de Hawái que se llama Kauai, algo así, Kauai. Y allí está haciendo una edificación enorme, pero no tanto de enorme para arriba, no es enorme para arriba, es enorme para abajo. Estamos hablando de una cantidad enorme de pies de profundidad, con todas las de la ley. Él tiene dinero y él dice, yo sé que algo grande va a pasar aquí en la tierra. Él no lo está diciendo, pero no solamente él, lo están haciendo los grandes poderosos de la tierra. Están construyendo sus búnkers, están construyendo sus guaridas. ¿Y por qué lo están haciendo? Ellos no se imaginan, o tal vez no lo han leído, o tal vez lo han leído y lo quieren pasar por alto, pero la palabra de Dios dice, y quiero leerles el versículo bien claro para que ustedes tengan claro que lo que estamos diciendo. En capítulo 6 de Apocalipsis dice el verso 15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los matatanes, los que piensan que la tienen toda de ganar, los que están apabullando a las naciones, los que están flagelando a los pobres, los que están acabando con la humanidad, los que están enviando enfermedades y creando enfermedades de laboratorio para tratar de traernos a nosotros aflicción y todo este tipo de cosas, los que están inventando los virus, porque lo están inventando, hermano, lo están inventando, los que están haciendo todo este tipo de cosas. Dice acá, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Lo están haciendo. Ya se están preparando para lo que ellos consideran un cataclismo a nivel global. Es que ellos se imaginan que el que ríe último ríe mejor. Es que ellos se imaginan que el Salmo 2 tiene su cumplimiento, no rompiendo las ligaduras ni echando por el suelo los amarres con respecto a Dios, sino que también el Señor se reirá de ellos. ¿Están acá, hermanos? Entonces, todavía hay planes de mantener la unidad en el mundo, y ahora el plan siguiente es el establecer un dominio mundial. Establecer un dominio mundial. Y nos han venido predicando sobre eso desde hace muchos años a través del cine y la televisión. Recuerdo una película que se llama El Día de la Independencia, donde supuestamente la Tierra es invadida por seres de otras galaxias, y entonces quien toma el mando es nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, para unificar a todas las naciones y hacer guerra contra los extraterrestres. Bueno,